Israel, un infierno terrorista. Está con nosotros la doctora Graciela Ramos de Pilnik, que es doctora en sociología, además de licenciada en ciencias políticas, profesora de numerosas cátedras en la Universidad Blas Pascal, en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué vamos a agregar a Graciela Ramos de Pilnik? ¿Cómo te va, Graciela? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. ¿Infierno terrorista? Es un infierno. Yo te voy a decir algo adicional. Esto es algo localizado, pero el infierno terrorista es global ya. Quizás no vayamos a entrar en esa consideración porque vamos a hablar específicamente sobre Israel, pero en realidad el mundo está cruzado por las relaciones de poder entre los grupos terroristas. Y eso es fundamentalmente a partir de la caída del Estado Islámico en Siria e Irak. De modo tal que vos recién fuera de cámara me preguntabas si era previsible esto. Y yo te dije que sí, es decir, ¿por qué razón? Porque hay muchos factores por los cuales jamás tomó esta decisión. Y entre estos factores, uno indudablemente es la demanda que ellos tienen respecto de lo que son el reconocimiento que dicen ellos de las Franja de Gaza y Cisjordania fundamentalmente y una parte de Jerusalén como Estado palestino reconocido internacionalmente como Estado en el mismo nivel de otros estados, a pesar de que mucho más de 100 países en el mundo los han reconocido. Pero va mucho más allá de eso. Yo creo que hay una cuestión de relaciones de poder interna de Hamás que hacía que necesitasen demostrar de que todavía ellos ocupan el lugar que ellos ocuparon a partir de determinado momento, sobre todo en la Franja de Gaza. Claro. Independientemente de que vos ciertamente habrás leído en diarios y demás, que el que está por detrás de Irán, detrás de Hamás y le dio el visto bueno y demás ha sido Irán, que incluso hasta se conoce las reuniones que tuvieron días antes con ellos, con Irán, y hasta que finalmente Irán le dio el visto bueno del ataque, que te aclaro que eso es idéntico a cuando se atacó la AMIA en la República Argentina. Te estaba por decir eso. Claro, que es la logística la arma Irán, hasta que finalmente Irán, cuando ya tiene todo articulado, le da el visto bueno para que genere el ataque y le da recursos, etcétera, etcétera. Razón por la cual hay otro elemento. Entonces yo te dije uno de los elementos, que es el reposicionamiento de Hamás dentro del mapa de terrorismo en la región. Esa es una. Otro aspecto que es importante tiene que ver con aquello que dicen los diarios, que en realidad Irán estaba preocupado por el acuerdo de Israel con Arabia Saudí, como consecuencia o a posteriori de los acuerdos de Abraham. Recuerdas vos que hizo Israel con Bahrein, etcétera, etcétera, pero que esos acuerdos no se hubieran hecho sin el visto bueno de Arabia Saudí. Lo que pasa es que se reservó para el final. ¿Qué es lo que sucede? Es cierto, ¿por qué? Porque cambia el diseño geopolítico de poder tanto de Irán como de Arabia Saudí en la región, que se disputan fuertemente el liderazgo, porque sabrás vos que Arabia Saudí es sunita, la mayoría son sunitas, pero el que quiere el liderazgo del mundo musulmán es Irán. ¿Y qué es lo que estaba buscando Irán? Estaba buscando introducir armas a través de la clandestinidad de Hamás y de los otros grupos en Cisjordania,
¿Por qué razón? Porque quieren hacer, ya no de la Franja de Gaza, sino de Cisjordania, una base lo suficientemente fuerte y potente como para trabajar bien armados desde allí el ataque contra Israel. Así que hay muchos flancos que están en juego en esta consideración. Pero aparte hay un tercero, es algo de lo cual lógicamente no hay por qué comentar a veces en líneas generales o trabajar, que es el marketing político que le significa a Hamás con este hecho dentro del mundo del terrorismo. ¿Por qué razón? Porque ellos están compitiendo, Hamás está compitiendo internamente con la yihad islámica. La yihad islámica es una rama del terrorismo dentro de los palestinos que hubo una época en que fue muy fuerte, pero que después se debilitó, pero que ahora, a partir de los acuerdos de Israel con los países árabes, vuelve a tomar envergadura porque es una suerte de, digamos, brazo útil para Irán, con la Guardia Revolucionaria y con Hezbollah, para trabajar su posicionamiento dentro de la región de Palestina. Razón por la cual, como verás, hay un espectro sumamente amplio, pero hay algo más, Ricardo. Israel, en realidad, está rodeado de terrorismo, no solamente de Hamás. ¿Por qué? Está rodeado desde el norte por el Hezbollah, sostenido por ¿quiénes? Por supuesto por Irán, también por el Líbano, también por Siria, pero aparte también por Hamás. Está desde la Franja de Gaza, Hamás y la Yihad Islámica y otros subgrupos. Pero también está amenazado desde el sur por no solamente Hamás, que entran, lógicamente, a través de los túneles clandestinos que van trasladando o pasando armas, sino también por el Estado Islámico y por Al-Qaeda. De modo tal que yo te pregunto cómo hace un Estado para sostenerse, siendo que está absolutamente rodeado de el terrorismo internacional, porque no estamos hablando del terrorismo local, estamos hablando de terrorismo internacional. Hasta ahora las tres grandes marcas han sido Al-Qaeda, el Estado Islámico y Hezbollah, las tres grandes marcas internacionales. Con esta acción, Hamás se convierte en una nueva marca de posicionamiento internacional para competir con las otras. De modo tal que no solamente este infierno es un infierno en sí mismo, como muy bien vos dijiste al principio, comparado, que yo lo dije en realidad muchas veces con el 11S, ¿por qué? Porque te toma un Estado fuerte por sorpresa, sino que indudablemente esto ha significado un reposicionamiento de Hamás frente a la yihad islámica y los otros subgrupos que operan fundamentalmente en Palestina para posicionarse y equilibrarse, equilibrarse desde el punto de vista del poder. Dos preguntas cortas. Esto tiene que ver con el nivel de debilidad de Netanyahu dentro de Israel. Bueno, uno, y segundo, sí. Estaba advertido el servicio de inteligencia israelí que dicen es imposible vulnerarlo. Bueno, en realidad todos sabían que iba a haber un ataque, no solamente Netanyahu. Claro. ¿Por qué razón? El ataque ha sido por tierra, por mar y por aire, vamos a decir así. Por mar lo pudieron controlar, pero de todos modos la misma población israelí estaba advirtiendo que los ensayos que estaba haciendo Hamás enviando o mandando o lanzando misiles sobre el mar. Sí. Y eso lo escuchaban en los jardines de la propia casa. Eso por un lado. Por el otro, Egipto, que también tiene a través de su presidente un buen servicio de información, ya le había advertido a Netanyahu.
Eso en segundo lugar. Y en tercero, es que a mí me recuerda, yo estuve hace unos pocos días en una reunión con gente experta en terrorismo internacional y alguna gente de Estados Unidos. Y ellos decían algo que yo lo aplicaría también aquí, y es que cuando toman el 11S, en realidad hubo un problema de fondo. Una, bueno, por supuesto, tomar por sorpresa, pero lo otro es la falta a veces de coordinación entre los distintos servicios internamente y el traslado de información suficiente. Razón por la cual, además, hay otro problema. El conflicto con lanzamiento de cohetes, misiles y lucha, acuchillamientos y muertes, es una cosa permanente, no es que esto ocurrió accidentalmente. El año pasado, Israel ha atacado fuertemente a la yihad islámica, que los tenía enloquecidos, por eso te digo la competencia con Hamas, y es imposible que no estuvieran advertidos. Lo que quizás ocurre acá, que vos también quizás lo hayas leído, es el blindaje comunicacional que les posibilitó Irán a Hezbollah para que no tuvieran a lo mejor algún tipo de información directa y en línea Israel para estar advertido de esa invasión. Y en cuanto a Netanyahu, lo que pasa es que hay un conflicto interno muy fuerte. A lo mejor esto pensarás que lo debilita, él va a tener que formar, así se lo han ofrecido, un gobierno de coalición, aunque más no fuere transitorio, pero lo cierto es que mientras tanto, esta masacre, que es una masacre, en sus métodos compite con el Estado Islámico en su ferocidad y en su desaprensión para matar como lo está haciendo. Profesora, gracias. Por favor. Por la clase que nos ha dado. No, por favor. Gracias, Graciela. Gracias a vos por la invitación.